video tutorial. En este vídeo vamos a seguir con el curso de JavaScript y es el momento de ver un poquito de operaciones matemáticas. Vamos a ver cómo hacer una suma, cómo hacer una resta, una multiplicación y una división. En este caso será como una pequeña calculadora, de acuerdo con varias funciones que van a representar cada una de las operaciones matemáticas y luego llamaremos a cada una de ellas para que se ejecuten, de acuerdo, en caso de que demos a un input o a un botoncito que sea mucho más dinámico, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, digamos, no desestructurado, pero sí es cierto que vamos a ver parte por parte muy ampliamente, ¿de acuerdo? Luego hay muchísimas formas de poder hacerlo, de poder hacer el código más profesional y más limpio, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que, sobre todo para gente que está empezando, para gente que empieza con JavaScript, pues siempre es bueno dar todas las partes lo más explicadas y lo más detalladas posibles para que su ejecución sea mucho mejor, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a ver el código. Bueno, como veis, un HTML normal con el head, la meta charte para que nos coja todos los caracteres y empezamos con, bueno, el título y empezamos con nuestro script, ¿de acuerdo? Hay dos partes, está el script y está una parte de HTML muy sencilla. Vamos a empezar por la parte del script. El script, bueno, como veis, creamos una función que se va a llamar operaciones. Dentro de esa función vamos a llamar a la variable ops, ¿de acuerdo? Esa variable va a tener distintas funciones numéricas, en este caso, pues en numéricas, realmente aquí numéricas no tendría ningún sentido, ¿de acuerdo? Porque es n1 y n2 son variables, son dos valores totalmente, no se pueden cuantificar, ¿de acuerdo? La cantidad la vamos a meter nosotros a posterior. En este caso únicamente la función, o sea, sumar números, y en este caso nos va a retornar un parseInt, que quiere decir de que nos va a coger el valor n1, el valor n2 y nos lo va a sumar, ¿de acuerdo? Igual, si os dais cuenta, con restar, multiplicar o dividir. Viene siendo igual. Lo único que sí cambia, lógicamente, es el parámetro. Es decir, una cosa es una suma, una cosa es una resta, multiplicación o división. ¿Vale? A partir de ahí, creo que más o menos se puede llegar a entender. ¿Vale? Luego pasamos a la siguiente parte, ¿de acuerdo? Que es donde vamos a declarar dos variables. ¿Qué es lo que necesitamos realmente? Necesitamos dos variables. La variable num1 y la variable num2. Necesitamos dos números para hacer una operación, ¿de acuerdo? Que en este caso vamos a llamar a esta variable con document get element by id, ¿de acuerdo? Podemos utilizar por id, por valor, por variable, como queramos, ¿no? Es decir, e incluso mucho más sencillo, o sea, hacer una función únicamente, ¿de acuerdo? Llamar a través de un switch y te quita de complicación y el código es mucho más limpio. Como he dicho anteriormente, hay muchas maneras de poder hacerlo, pero creo que para poder aprender y para poder tener una buena afianzación a JavaScript hay que empezar, digamos, poco a poco y sabiendo cada una de las opciones que tenemos. Bueno, como bien he dicho, en esta parte creamos las dos variables y aquí es donde vamos a comprobar cada una de las operaciones matemáticas que vamos a hacer. En este caso vamos a empezar por llamar a la variable número 1, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, parsefloat, en este caso todo esto de parsefloat, document.getElementByte, todo esto son llamadas que estamos haciendo a código que ya hemos escrito, ¿de acuerdo? Nada más. Num1, que como vemos aquí es la variable num1, ¿vale? El valor. En este caso indica un número en número 1, ¿vale? Que nos va a llamar, nos va a salir un ale. En caso de que no haya operación en este caso, ¿vale? No se ha emitido un número. Que realmente estos son condicionales, no tiene más. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con document num1, con el focus, o sea, exactamente igual, ¿vale? Y lo mismo en caso de que en el 2 tampoco aparezca, pues hacemos la misma operación. Y si se ha introducido de una forma correcta, lo que sí hacemos es un switch, ¿vale? Muy sencillo. Con switch case, que vamos a sumar el valor, el resultado con la suma de num1 y num2, ¿de acuerdo? Y la alerta que nos va a salir es el resultado. En este caso lo estamos haciendo con un alert. Nos va a salir una ventanita en el cual nos va a mostrar el resultado, ¿de acuerdo? Y sucesivamente para cada uno. ¿Por qué ponemos break? Break estamos haciendo como un roto, ¿no? Estamos rompiendo, digamos, esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es cuando cerramos, digamos, este switch, ¿de acuerdo? O esta parte del switch es la que vamos a cerrar.
¿vale? Y volvemos a abrir otro cage, en este caso, para dar otro resultado en resta, multiplicación o división. Estamos dividiendo cada uno de ellos. Por eso he querido coger este ejemplo, hacer este ejemplo, porque es mucho más largo, mucho más, con muchos más elementos, y creo que puede llegar a entenderse mucho mejor, ¿de acuerdo? Luego se puede simplificar mucho más, se puede hacer un código más limpio, como ya he dicho, pero creo que esta parte la vais a entender bastante bien. Aparte se utilizan bastantes partes de JavaScript que normalmente se suelen estar utilizando, ¿vale? Por el tema de condicionales, el tema de sweeps, todo esto es una cosa que se utiliza a diario, por así decirlo. Y por último, bueno, pues tenemos un pequeño formulario en el cual, muy sencillo, tenemos dos inputs donde vamos a poner el número 1 y el número 2 y los inputs. En este caso he puesto distintos botones en el cual va a tener un valor que es sumar, restar, multiplicado, dividir, y el onClick que va a estar en operaciones y llamo a cada una de ellas. Ya está, no tiene nada más. Súper sencillo, ¿verdad? No tiene muchas más complicaciones a la hora de realizar lo que son operaciones matemáticas. Esto, lógicamente, visto así, bueno, es un ejemplo, ¿vale? No es algo práctico realmente que se pueda llevar. Sí, se puede llevar, pero bueno, es un código realmente muy grande a la hora de trabajar con él. Pero sí es cierto que gracias a esto podemos ver pues, muchas herramientas, muchas variables, mucho código en la parte de JavaScript que nos puede ayudar a entender cada vez mejor la base de JavaScript, la fuerza que tiene este lenguaje de programación. Bueno, vamos a ver el resultado. Lo tengo aquí, bueno, como veis, bueno, número 1 y número 2, ¿de acuerdo? Los dos inputs. Si yo, por ejemplo, aquí pongo 10 y aquí pongo 5, si yo le doy a sumar, me va a sumar los dos números, ¿vale? Si le doy a restar, me va a restar los dos. Multiplicar y dividir. Perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dos, o sea, únicamente hacen las operaciones, la misma operación con los dos elementos que hemos metido en input. Y estos, sumar, restar, multiplicar y dividir, que tenemos aquí, estos inputs, son referentes a cada uno de estos. Y realizan las operaciones por el onClick que estamos dando. Un onClick es cuando tú pinchas un botón, ¿de acuerdo? Y hace una función que nosotros queremos que haga. Va a una función, ejecuta una función, ejecuta un alert, lo que nosotros queramos que ejecute. ¿Cómo la ejecuta? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí hemos puesto función operaciones, ¿vale? Entonces, dentro de esa función tenemos otra variable que es ops, que suma, bueno, en este caso tiene sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Cómo cogemos estas dos partes? Bueno, realmente, operaciones, suma, restar, multiplicar y dividir. Ya lo tenemos. Este onClick ejecuta cada una de ellas, ¿vale? Como veis, es un código muy sencillo, una parte muy sencilla de poder aplicarlo y sobre todo de ir trabajando, ¿vale? Sobre todo de practicar a la hora de trabajar con JavaScript, que creo que es bueno, uno de los lenguajes de programación más importantes y creo que está dando mucha caña estos últimos años, ¿de acuerdo? Así que nada, amigos, espero que os haya gustado. Como no, votar el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.